El tema de hoy es el título: La iglesia que perdió el amor por Jesús. Y para eso vamos a leer Apocalipsis capítulo 2, versículos del 1 al 7. Y si no lo tiene en sus Biblias, sin duda lo puede leer en sus pantallas al frente de usted. Y dice de la siguiente manera: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Padre mío, ante tu santa divina presencia, una vez más, gracias por tu palabra, que es pan para nuestra alma, nos alimenta. Háblanos, Señor, en el día de hoy. Queremos escuchar tu voz en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Nos vamos a trasladar a otra serie, lo cuales son las 7 iglesias del Apocalipsis. Las 7 iglesias que están escritas en el último libro de la Biblia, llamado Apocalipsis. Esas iglesias existieron. Están las ruinas de ellas en Turquía. Incluso se abre para los que quieran visitarla y turistas que quieran ver lo que queda de ellas, de las 7 iglesias que existieron y que fueron vibrantes en alguna oportunidad, pero que ya desaparecieron. En donde Cristo Jesús le habla al apóstol Juan y le dice que escriba lo que él le iba a decir, lo cual es el libro de las revelaciones, el libro de Apocalipsis, y se las envíe a cada una de ellas. No solamente le envíe la carta a cada una de ellas, sino que a cada una de ellas les envíe todas las cartas. Así que Juan, me imagino que tiene que haber escrito y copiado una después de otra para mandar por lo menos 7 cartas a cada iglesia. ¿Y por qué? Porque él tenía un mensaje para aquellas iglesias. No, si hubiera sido para aquellas iglesias, entonces no hubiera escrito para nosotros. Pero está en la Biblia para que lo entendamos nosotros también. Estas 7 iglesias del Apocalipsis, algunos dicen que tiene que ver con la iglesia primera, la del primer siglo. Algunos dicen de que la Esmirna tiene que ver con la iglesia bajo persecución, porque tiene características como tales. La iglesia de Pérgamo fue la iglesia que se unió al paganismo en nuestra era, en la era presente. Por allá por el año 300 aproximadamente de nuestra era, la iglesia se unió al paganismo. Incluso la palabra Pérgamo tiene compuesta la palabra gamia, lo cual significa casamiento, así como bigamia, como poligamia, como monogamia. Y esta iglesia se llamaba Pergamia, traducida Pérgamo,
o transliterada de esa forma, lo cual significa que esa iglesia se casó con el mundo, se unió al paganismo. En alguna otra oportunidad hablaríamos de eso. Pero en cuanto a Tiatira, por ejemplo, no es coincidencia, pero Tiatira tenía las características de la iglesia actual de nuestra era que tomó lugar antes de la Reforma, de aquellos reformadores que salieron de la iglesia católica porque entendieron que la iglesia católica tenía una confusión enorme. Le estaban cobrando a la gente por orar por ellas. Le estaban cobrando a la gente por sacar las almas supuestamente del purgatorio, algo que no existe, que jamás ha sido verdad. Estaban cobrando a la gente por prender una vela. Estaban haciendo cantidad de indulgencias, le llamaban ellos. Hasta que se levantó Martín Lutero y dijo, esto es una aberración. Y escribió las 95 tesis y las pegó, las clavó en una puerta de la iglesia principal, diciendo la salvación del hombre no se compra con dinero. La salvación del hombre es dada a través de un pago muy grande que es la sangre de Cristo Jesús. Costó y tuvo un precio, la muerte de Jesús. Cuando hablamos de la iglesia de Sardis, es la iglesia que tomó lugar después de la Reforma. Y después de eso viene la iglesia de Filadelfia, lo cual es una iglesia extremadamente notoria porque comenzó a mandar misioneros a través del mundo. Ya en nuestra era, misioneros salían de los Estados Unidos, salían de Inglaterra, salían de Rusia, salían de Alemania a predicar a otros países. Por eso le llamaron la iglesia de nuestra era, la Filadelfia. Pero después de la iglesia de Filadelfia iba a venir la última iglesia, la cual se llama la iglesia de la Odisea. Y esta iglesia tenía en particular algo que vemos hoy en día y que se llama apostasía. Era una iglesia que iba a ser apóstata. Y la palabra apostasía tiene que ver con aquellas personas que creen en algo, creen en Dios, pero después se ponen tibios y eventualmente se retiran completamente. Ya no quieren ir a la iglesia, ya no quieren acercarse a Dios, ya quieren gozar en el mundo, ya quieren estar envueltas en otra cosa que no sea Dios. Porque Dios es muy aburrido. Ir a la iglesia y cantar es muy aburrido. Juntarse con los hermanos, ¿para qué? Si puedo ir al cine, puedo ir a comprar a la tienda, puedo ir al mall. Yo quiero diversión. Quiero ir a ver el partido de fútbol. Por último, ir a la playa, pero no a la iglesia. Esa es la condición de la última iglesia llamada la iglesia Laodicea. Una iglesia apóstata que salió de la fe que tenía. ¿Y cómo es que salió? Se puso tibia. Y fue tomando lugar una transición de una iglesia ferviente a una iglesia tibia, a una iglesia eventualmente totalmente fría y apartada de Dios y apóstata. Así que cuando hablamos de las 7 iglesias del Apocalipsis, hablamos precisamente de esta posibilidad, de que Juan tuvo que enviar las cartas a las iglesias en Turquía. Pero también implica tipos de iglesias a través del tiempo, como lo he explicado ahora. Pero también hay otros conceptos que los peritos en la interpretación bíblica dicen, esto tiene que ver con la condición espiritual de cada iglesia. Esta iglesia tiene una condición espiritual. Y si medimos esta iglesia en comparación a la que está en la otra esquina, a lo mejor esa iglesia va a tener otras características, a lo mejor de perfección o de imperfección. A lo mejor va a ser una iglesia más fiel o menos fiel. El asunto es que muchos peritos dicen de que las cartas a las iglesias del Asia Menor, de Apocalipsis, tenían que ver con la condición espiritual de cada iglesia como grupo, colectivamente. Pero también otros piensan de que estas 7 iglesias tenían que ver con el estado espiritual de forma individual
de cada persona. En otras palabras, mi condición espiritual pudiera parecerse a una de esas iglesias. Su condición espiritual pudiera parecerse a otra iglesia o a la misma, pero tiene que ver con la condición o el estado espiritual de cada creyente. Pero cuando hablamos de las 7 iglesias del Apocalipsis, tenemos que tener muy en cuenta algo. Y es que cualquiera que sea la forma interpretativa de estas iglesias o de estas cartas, esto es lo que tenemos que tomar en cuenta. Que la condición espiritual de estas iglesias es relevante a nosotros. Es relevante a la condición espiritual de cada creyente en el día de hoy. Porque yo no le estoy hablando a los muertos. Los muertos ya murieron. ¿De qué me sirve? Ni le estoy hablando a los que van a ser después. Todavía no han nacido. Le estoy hablando a una iglesia hoy. A una iglesia viviente. ¿Y la iglesia de hoy es la que recibe el mensaje mío? No. No es el mensaje mío. Es el mensaje que Cristo Jesús le entregó a Juan para que se lo entregara a todas las iglesias a través de todos los siglos. Así que, hermanos, tenemos que entender de que cada iglesia, a través de toda esta serie de predicaciones que voy a estar dando durante estas semanas, va a identificarlo a usted y a mí. ¿Cuál iglesia será usted? Eso lo vamos a ver, porque Dios conoce los corazones. Pero ¿qué nos dice la carta a la iglesia de Éfeso? Por cierto, si usted mira el mapa de Turquía, usted se va a encontrar que las 7 iglesias estaban de forma circular. Comenzaba con Éfeso, eventualmente pasaba a Esmirna, eventualmente continuaba con Pérgamo y así se iba avanzando a través de todo ese círculo en el Asia Menor. Pero cuando hablamos de la iglesia de Éfeso, fue la primera, una iglesia poderosísima. Ahí tenían en esa ciudad a la diosa Diana, la diosa de la sensualidad, le llamaban. Una diosa que, no voy a explicar lo que se hacía en ese templo, pero se hacían cosas malas. Era un templo de una diosa. Le abrían las puertas a todas aquellas personas que quisieran entrar, no para adorar a Dios, sino para adorar la diosa de la sensualidad. Y se llevaban a cabo asuntos que quizás no pudiéramos decir verbalmente por no ser gráficos. Eso ocurría en ese tiempo. Pero la iglesia que había en esa ciudad de Éfeso, era una iglesia que intentaba ser fiel a Dios en medio de un mundo difícil, así como nosotros. Una iglesia que intentamos servirle a Dios. Una iglesia que intentamos adorarle. Y cuando hay cánticos levantamos las manos. Y si no hay cánticos levantamos las manos en adoración. La palabra de Dios lo dice. Levantad manos santas al santuario y bendecid a Jehová. Así que Dios requiere de nuestra adoración. Él quiere. Y dice que busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. En cuanto a Éfeso, a la ciudad, no podemos decir mucho. No tiene nada que desear. Pero en cuanto a la iglesia, habían cosas bien interesantes. Número 1, Pablo, el apóstol Pablo, había ministrado en esa iglesia por 3 años. Así que era una iglesia verdaderamente fundada en la palabra de un apóstol. ¿Y sabe qué? Un verdadero apóstol, no un apóstol falso. El apóstol Pablo. Otra cosa que tenía esta iglesia era que el mismo Timoteo puso pastores, eligió ancianos y líderes, aparte de que él mismo fue quien la pastoreó. Pero él puso personas encargadas en esa iglesia de Éfeso para que llevaran a cabo el ministerio. Así que no estamos hablando de una iglesia cualquiera. Estamos hablando de una iglesia bien fundamentada en la palabra de Dios. Incluso otro detalle es que el apóstol Juan también pastoreó esta iglesia. Así que, hermanos amados, esta iglesia era algo especial.
la iglesia de Éfeso. Tenemos la escritura de la Biblia que se llama la carta a los Efesios, que fue también una carta dirigida a esa iglesia. Así que, hermano, estamos hablando de una iglesia que sabía lo que estaba haciendo. Era una iglesia fundamentada en la palabra de Dios, una iglesia que conocía los reglamentos y los mandamientos que Dios nos ha estipulado. Y otra cosa, cuando leemos la carta, vemos algunos detalles que Cristo le dice a esta iglesia. Yo conozco tus obras. Recuérdense que no se lo está diciendo a la iglesia. ¿A quién se lo está diciendo? A cada uno de nosotros. Porque esto se aplica a cada creyente. Dice Cristo, yo conozco tus obras. Conozco también tu arduo trabajo. Conozco también tu paciencia. Incluso sé que no soportas a los malos. Incluso pruebas a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Disciernes los mentirosos en la iglesia. Sufres por mi causa. Incluso también, a pesar de todo, no desmayas. Así que, hermanos, cuando hablamos de esta iglesia de Éfeso, encontramos virtudes que ojalá tuviéramos nosotros. Ojalá tuviéramos nosotros las virtudes que tenía Éfeso. Era una iglesia que el Señor sabía la condición. Conozco tus obras. Nada está escondido para Dios. Incluso la palabra del Señor dice, lo que tú haces a escondidas será gritado por las azoteas. Todo lo que se hace a escondida, en secreto, Dios lo pondrá a la luz. A ciencia cierta, la palabra de Dios dice que esta iglesia trabajaba arduamente y Dios conoce tu trabajo. Dios sabe lo que tú haces, sabe si trabajas con ánimo o con desánimo. Él sabe si eres un cristiano trabajador o un cristiano que le gusta reposar más que otros. Ayer me decía alguien, yo le dije a un hermano, no te preocupes tanto, levántate y regresa a tu casa. Ya has hecho bastante. El hermano había hecho esto, este otro, se me había movido aquí, se había movido allá. Y él me dijo lentamente y con palabras inteligentes, me dijo, no hay muchos obreros. Y tenía toda la razón. Unos pocos se estaban moviendo. Otros, apenas terminó la conferencia, patitas pa' que te quiero. Correr de aquí. Y otros brillaron por su ausencia. Pero bueno, el asunto, hermano, que Dios conoce todo esto. Dios sabe quiénes somos. Dios sabe de qué pie cojeamos, como dice alguien comúnmente. Él conoce si somos pacientes o impacientes. Han habido hermanos que yo lo he visto que andan manejando como si el diablo los persiguiera. Y andan en el carro de un lado para otro y la gente anda cayendo de un asiento al otro asiento. Cristo le dice a esta iglesia, no soportas a los malos. Qué bueno es eso. Recuérdense que todas esas son virtudes. No hay nada malo ahí. Todas esas son virtudes de esa iglesia. No soportas a los malos. Pero sabe, lamentablemente tenemos algunos que, todo lo contrario, no soportan a los malos, implicaría que los rechazan, no toleran la maldad de esas personas. Pero lamentablemente hay algunas iglesias, como algunos individuos, que no solamente no soportan, sino que se apegan a los malos. Ven, yo voy contigo, hagamos eso juntos. Y están envueltos. Pruebas a los apóstoles implica que esta iglesia tenía discernimiento. Esta iglesia no ponía a cualquier líder, cualquier hermano que dijera, yo quiero ser líder. Yo me recuerdo en una oportunidad, un joven se acercó a mí, le gustaba esta iglesia, vio que habían jóvenes, que habían hermanos, y me dice, pastor, y ni siquiera era miembro. Pastor, dijo, yo quiero pertenecer a esta iglesia. Ah, perfecto, le dije yo. Pero quiero ser el director de los jóvenes.
Oh, wow, eso es un cargo bastante grande. Sí, me dijo, quiero ser el director de los jóvenes. Incluso tengo ideas para cómo movilizar. ¿Sabe quién era este joven? Un homosexual. Y yo sabía que era homosexual. Así que definitivamente las puertas se cerraron. Eventualmente, por supuesto, él no está aquí. Muchos años atrás ocurrió esto y él está ahora en su mundo. Así que, hermanos, para ir avanzando en esto de la iglesia de Éfeso, después de decirle todas estas cosas al Señor, a esta iglesia, le dice lo siguiente: pero tengo algo contra ti. ¡Wow! Después de todo lo que le dijo, pero tengo algo contra ti. ¿Sabes qué es? Ya no estás enamorada de mí. Cristo Jesús, diciéndole a esa iglesia, ya no estás enamorada de mí. You don't love me anymore. Wow. Cuando yo escribía este sermón y puse eso que ustedes ven ahí, me dio como un temblor así. Y tuve que tomar una servilleta y secar un par de lágrimas. Que Dios, que Cristo Jesús, le haya dicho a esa iglesia, you don't love me anymore. Ya no estás enamorada de mí. Tantas cosas que él había dicho. Hacían buenas obras, paciencia, celo espiritual, discernimiento. Sufrían por su causa, hacían arduo trabajo, no desmayaban. ¿Acaso Dios no estaba satisfecho con todo lo que había mencionado? ¿Con todas esas virtudes de esta iglesia? Pero a esta iglesia le faltaba un ingrediente muy importante. El ingrediente más importante de toda la Biblia. De tapa a tapa. Génesis, Apocalipsis. La virtud más importante. La virtud que es mencionada en Gálatas capítulo 5, cuando se habla acerca del fruto del Espíritu de Dios. El número 1 es el amor. Este ingrediente fundamental le faltaba a esta iglesia: el amor por Jesús. Tengo contra ti que has dejado. Pero ¿saben qué, hermanos? ¿Qué hubiera pasado si usted hubiera leído ahí? Tengo contra ti que te robaron tu primer amor. ¿Alguien se lo robó? O que hubiera dicho, tengo contra ti que extraviaste tu primer amor. Pero Cristo dijo, tengo contra ti que dejaste. Es algo totalmente voluntario, una decisión propia. Ellos dejaron el primer amor por Dios. ¿Qué le estaba diciendo Cristo Jesús? Me has olvidado. Me has dejado a un lado. Me has puesto en un segundo lugar. Yo ya no soy el primero en tu vida. Ese es Cristo Jesús hablándole a los creyentes. En una oportunidad vino un fariseo a Cristo Jesús y le preguntó y le dijo, Señor, ¿cuál es el más grande mandamiento de la ley y de los profetas y de las escrituras? Y Cristo le respondió y le dijo, amarás al Señor tu Dios. Fariseo que sabía la escritura, toda la Biblia,
Los fariseos eran como los abogados, los peritos, los doctores en la ley. Cristo le respondió, el más grande mandamiento de todos es amarás a tu Dios. Y Cristo continuó diciendo, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Por si acaso el fariseo no entendía la primera parte. Y Cristo continúa diciéndole, espérate, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y terminó diciéndole, no hay otro mandamiento mayor que estos. Y aquel fariseo entendió. No contradijo a Jesús, porque sabía que era la verdad. Y Cristo Jesús le dice a esta iglesia entonces, has dejado tu primer amor. ¿Por qué se lo dijo? Porque Pablo había trabajado en Éfeso, Timoteo había pastoreado Éfeso y Juan había pastoreado Éfeso. Esa iglesia estaba ferviente, esa iglesia estaba creciente, pero había dejado su primer amor. Incluso la palabra de Dios lo dice, lo menciona por allá en la carta de Efesios. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído, dice Pablo, de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor por todos los santos. O sea que el amor de la iglesia de Éfeso era notorio. Era una iglesia de mucho amor. Pero ahora Cristo Jesús le decía, perdiste, o en este caso, dejaste a un lado tu primer amor. La palabra de Dios enfatiza y nos dice, el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. ¿Sí? La palabra de Dios es, como dicen los puertorriqueños, rajatabla. Me encanta esa idea porque es como si un karateca rompiera sin tener prejuicio de nada. La palabra de Dios rompe como una espada, dos filos, cadenas, rompe hasta partir, dice, los tuétanos de los huesos. La palabra de Dios impacta. La palabra de Dios debe hacer algo. Si no hace nada, entonces usted tiene un corazón de piedra. No le llega. Pero si usted tiene un corazón de carne, de buena tierra, como dice la Biblia, entonces la semilla de la palabra de Dios va a penetrar, va a crecer y va a dar fruto, 100 por 1 incluso. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí, dice Cristo. El que ama a hijo o hija más que a mí, enfatiza, no es digno de mí. ¿Qué le dice Cristo a esta iglesia entonces? Finalmente le dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído. Pero ¿sabe la palabra recuerda, hermanos? Está en griego, por supuesto, en el Nuevo Testamento. Y esa palabra significa ejercita tu mente. Y también significa mantente recordándolo. Mantente recordando que caíste de algún lugar. ¿De dónde caíste? Pero cuando uno cae, cae porque estaba arriba. La persona que cae o el objeto que cae es porque está en una posición superior, o por lo menos su condición es alta según la perspectiva de alguien. Y la perspectiva de Dios era que esa iglesia estaba en una posición que Él consideraba, según el criterio divino, en una posición alta. Y de ahí había caído. Hermanos, cuando yo pienso en esto, lo único que Cristo le saca en cara a esta iglesia es el amor para con Él.
trabajaban, tenían paciencia, incluso hasta discernimiento y todo lo demás. Eran celosos por la causa de Cristo, pero algo había pasado con la relación, porque amor tiene que ver con relación. Aparentemente ellos estaban llevando todo eso a cabo como una obligación, como algo natural. No existía la chispa, el fuego de la relación entre Dios y ellos, sino que ellos estaban llevando a cabo un formato de leyes o un formato de actividades bíblicas, pero que no tenían esa relación amorosa con Jesús. Eso es lo que Cristo Jesús le estaba sacando en cara. Ya no estás enamorada de mí. Recuerda, ejercita tu mente, mantente recordando esto. ¿Dónde estabas antes? ¿Dónde estabas antes cuando caíste? Por eso hago esa pregunta, ¿dónde estabas antes espiritualmente? Porque como pastor, hermanos, yo escucho muy a menudo, en mi iglesia yo hacíamos esto, hacíamos este otro. ¿Y por qué no lo haces aquí? Si tú viniste de allá, del fin del mundo, ponte a trabajar en esta iglesia. En mi juventud yo predicaba, hacía esto, este otro. ¿Qué te detiene ahora? Y muchas cosas más que me vienen a la mente, pero usted es inteligente y puede darse cuenta, o quizás hasta identificarse. No vivamos en el pasado. Está bien, a lo mejor en un momento estuvimos aquí, como esa iglesia de Éfeso. Pero ¿qué pasó? Se fue acostumbrando, se fue poniendo tibia y eventualmente se apartó de el amor de Cristo. Estudiando acerca del amor, se nos explica continuamente de que el concepto de amor es algo muy difícil de explicar. Los científicos dicen de que son hormonas que toman lugar en el cuerpo, que se mueven, que van al cerebro y crean situaciones de relacionamiento, de pasión y tantas otras cosas. Ayer estuve explicando algo por el estilo. Pero el amor tiene una peculiaridad. Usted no deja de estar enamorado de una persona solamente por algo. Algo tuvo que ocurrir. El amor, dice la Biblia, no se muere. El amor se mantiene y se enfría. Algo lo enfrió. Y de la única forma que se enfríe es cuando ese amor se traslada y pone otra cosa y la otra hornilla se pone más fogosa, más candente. ¿Dónde o a dónde se cambió ese amor? ¿Dónde se trasladó el amor que tenía esta iglesia para Cristo? ¿A dónde lo puso? Y llegó a ser una iglesia religiosa, muy moralista. Me acuerdo de aquella vez cuando fuimos con mi esposa, recién estando nosotros casados, fuimos a un restaurante, éramos jóvenes, y vienen aquellos sacerdotes con su capa, cada uno de ellos, y su cruz así de grande, colgando con una cadena. Y todos venían con sus manos metidas entre las mangas de aquella sotana y venían caminando así, bien lento. Había una solemnidad soberana. La gente los mira. ¡Wow! Santidad salía por los poros. Y eran como 5 de ellos. Y van a una mesa que le tenían preparada. Mientras tanto, mi esposa y yo, comiendo y mirando así,
¿quiénes son estas personas? Cuando de repente, al sentarse, toman la sotana, la abren así y se sientan. Ahí me di cuenta. O sea, eran increíbles, era algún tipo de grupo católico, me imagino, o de alguna otra religión, pero aparentemente eran católicos. Y resulta ser de que cuando se sentaron, se les olvidó toda la santidad. Y apenas vinieron las meseras, se volvieron locos los curitas y comenzaron a pedir cerveza y comenzaron a pedir todo lo que... Y nosotros mirando ahí el infierno que estaba tomando lugar en esa mesa. Hermanos, yo soy testigo de eso. La palabra de Dios le dice a esta iglesia: recuerda por tanto de dónde has caído, dónde estabas. Y esa es la pregunta que nosotros debiéramos hacernos. ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas hace algunos años atrás? Cuando llegaste a esta iglesia, le decía a un hermano hace algunos días: hermano, cuando usted llegó a esta iglesia, venía los martes, venía los miércoles, asistía temprano, participaba y de repente se fue menguando. Y yo preguntaba, ¿por qué? ¿Qué sucede en el corazón de las personas, de sus mentes, de que la llama comienza a bajar? Pero aquí estamos para ponerle leña al fuego. Así como Elías le decía: pónganle leña nomás, que el fuego va a terminar cayendo. Y el fuego de Dios va a quemar toda la leña, y no solamente la leña, va a absorber hasta el agua que ustedes le pongan. Y sucedió. Recuerda, dice Cristo Jesús, Jeremías 2:1 dice: así dice Jehová. ¿Este es Jehová hablando? Me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor que me tenías cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová. Primicias de sus nuevos frutos. Jehová le está recordando a Israel. Y él está diciendo: me recuerdo cuando tú estabas enamorado de mí. Cuando tú andabas, dice, en el desierto donde no hay plantación. Y yo te daba de comer. Yo te alimentaba. Te daba agua. Te mandé codornices. Te mandé el maná. Te protegía de día del sol. Te ponía una columna de humo, de fuego durante la noche para que vieras. Me recuerdo de esos días cuando tú estabas enamorado de mí. Le dice al pueblo de Israel. ¿Qué ha pasado? Cuando el pueblo de Israel comienza a sentirse confortable. Ya estoy en Estados Unidos, ya pasé el río, ya pasé mojado, no hay problema. Hoy ya estoy haciendo mis papeles, así que ya estoy en buenas condiciones, ya tengo un buen trabajo, apliqué, me están dando el trabajo, ya tengo mi refrigerador lleno, ya no necesito de Dios. Hermanos, ¿qué le dice Cristo a la iglesia? Arrepiéntete. Arrepiéntete, le dice Cristo a esa iglesia con tantas virtudes. Pero ¿saben qué? Mi pregunta es: ¿arrepiéntete de qué? Porque si esa iglesia tenía tantas virtudes, ¿arrepiéntete de qué? Si usted escuchara una voz de Dios que le dice a sus oídos, audiblemente, por nombre, María, Juana, José, cualquier hermano que aquí esté presente, y le diga esa voz y que usted sepa que es la voz de Dios: arrepiéntete, ¿qué haría usted? Capacito que usted diga: ¿de qué me voy a arrepentir? Pues esa es la pregunta que yo hago: ¿de qué me voy a arrepentir? Y la respuesta es: de haber dejado tu amor por Jesús. Sí, mi hermano, de haber dejado tu amor por Jesús. No hay duda en eso.
¿Sabe de qué? Arrepentirme de poner otras cosas en primer lugar. Piense por un momento, ya estamos terminando. De poner otras cosas en primer lugar antes que a Dios. Su trabajo, su diversión, el negocio, los hijos, la comida, que tengo que lavar la ropa, me tengo que dar a la iglesia. Tantas cosas, hermanos, ponemos primero antes que a Dios. De no dar el 100% por Jesús. De no tomar en serio el ministerio que Dios nos ha dado. La responsabilidad, el cargo. ¿Arrepentirse de qué? De andar bailando al ritmo del mundo. ¿Cuántos hermanos? Supuestamente hermanos, tienen una fiesta y se van a bailar con el mundo, a tomar aquí y allá. No, hermanos, no son hermanos, son primos. Eso es lo que Dios nos dice en el día de hoy. Eso es lo que Dios le decía a la iglesia de Éfeso. ¿Tú quieres los beneficios de Dios? ¿Quieres la vida eterna? Sí, ¿cómo no? Pues mira, estos son los mandamientos. Estos son los estatutos. Estos son los requisitos para vivir una vida de santidad. Una vida de consagración. No una vida mezclada con el mundo, bailando al ritmo de los pecadores. Me van a tirar tomate después cuando termine. Pero ¿sabe qué? Yo lo necesito también. Y todos nosotros sin duda. Esto le dice el Señor a la iglesia de Éfeso, arrepiéntete. Luego le dice, haz las primeras obras. Vuelvo a hacer una pregunta, ¿cuáles obras? Pregunto yo, ¿cuáles obras? Volverte a enamorar de Jesús. Vuélvete a enamorar de Jesús. Mi esposa me dijo en una oportunidad, mi amor, me gustaría que pudiéramos tener unas bodas para reafirmar nuestro matrimonio. Mi respuesta fue instantáneamente. Cada año podemos tener reafirmación, hacer votos de reafirmación de matrimonio. Haz las primeras cosas. Vuélvete a enamorar de Cristo. Volver a ser loco por Jesús. Le pregunté a un pastor hace algunos días atrás, ¿y esta persona ama a Jesús? Es un pastor americano. Y él me dijo, she's crazy for Jesus. She's a Jesus lover, me decía él. Y yo decía, ok, perfecto, entonces estoy contento hasta ahora, estoy satisfecho. Eso es lo que desea Dios, que estemos locos por Él. El mundo no lo entiende. La palabra del Señor dice que el mundo piensa que estamos locos porque las cosas espirituales no las entiende, ni siquiera las puede entender aunque quiera. ¿Cuáles son las primeras obras? Volver a tener ese puppy love con Cristo. Enamórate con Cristo. Llámalo, conversa con Él. Agradécele todos los días. Adórale. Volver a tomar tu ministerio en serio significa también las primeras cosas. Y volver a ser celoso por Jesús. Si tú ves que un hermano o una hermana, alguien está en pecado, háblale. Háblale con celo y con rabia. Hermano, eso no se debe hacer. Estás faltando a la palabra de Dios. No estás siendo puro de corazón, no estás siendo limpio de corazón. Redarguye el corazón de tus amados, de tus amigos también. Finalmente, Cristo Jesús dice, mira, si no haces esto que te he dicho, entonces vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Estamos escuchando de fuegos por todo el mundo, guerras por todo el mundo, hambre por todo el mundo, enfermedades por todo el mundo. Estamos, hermanos, prácticamente en la tribulación.
Cristo viene pronto. Hermano, Cristo viene pronto. Y si no viene pronto por su iglesia, va a venir pronto por ti, porque nos estamos muriendo de alguna forma u otra. Te da el COVID y te vas. O te da un ataque al corazón, o se te sube la presión y se te revienta una vena, o algo por el estilo. Por último, morir de viejo, como el hermano que estaba en la escuela dominical y cae muerto en esta iglesia. Hermanos, Cristo viene pronto por ti. Arrepiéntete. Si no, Él va a quitar tu candelero de su lugar. Y al final dice la palabra, el que tiene oídos. ¿Quién tiene oídos? Todos. Todos tenemos oídos. Lamentablemente todos tenemos orejas, pero no muchos. El entendimiento de los oídos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En otras palabras, el que desee escuchar, el que esté dispuesto a escuchar y el que sabe lo que le conviene.